Europa, mediados del siglo XVIII. Portugal y España, las que alguna vez fueron superpotencias monárquicas, habían perdido ya gran parte de su poderío, principalmente al no ser capaces de modernizar su economía y su política. Dieron paso a otros países que fueron progresando rápidamente, como fue el caso del Reino Unido de Gran Bretaña, los cuales, impulsados por su naciente burguesía, empezaron poco a poco a transitar hacia el sistema capitalista, apoyándose en una monarquía parlamentaria y realizando una revolución industrial en sus formas de producción. Pero esta misma revolución industrial forzaba a las potencias reinantes a dominar otras colonias para obtener de ellas las materias primas con las cuales fabricaban sus productos. De tal manera que el Reino Unido se vio enfrentado a la otra gran potencia, Francia, en la llamada Guerra de los 7 Años, la cual finalmente ganó el Reino Unido, pero quedó muy debilitado, al grado de que sus colonias de América, las llamadas 13 colonias, se independizaron, integrando una nueva república llamada Estados Unidos de América. Francia ayudó en este proceso para así desquitarse del Reino Unido. Pero para Francia este apoyo que le dio a Estados Unidos resultó también muy costoso, y si a esto le agregamos los terribles despilfarros económicos provocados por la corte del rey Luis XVI y su esposa, la situación económica se había vuelto insostenible y el pueblo estaba en la más absoluta miseria. Todo esto desencadenó en una revolución, la Revolución Francesa. La monarquía absoluta fue derrumbada en Francia y el pueblo, bueno, en este caso, los burgueses tomaron el control. Pero las otras monarquías vieron aquí un peligro y decidieron detener este movimiento y formar una coalición de países que le declararon la guerra a Francia. De inmediato la nueva Asamblea Nacional de Francia nombró a un joven militar llamado Napoleón Bonaparte para que encabezara la lucha de defensa de Francia contra las demás potencias, lo cual hizo con muchísimo éxito, triunfando en diversas batallas. ¿Quién era este joven militar llamado Napoleón Bonaparte? ¿De dónde provenía? Damas, caballeros, sean bienvenidos al Rincón del Lobo Mayor. ¡Comenzamos! Muy probable que cuando Napoleón derrotó a la coalición de países que amenazaban a Francia, haya venido a su memoria sus orígenes. Porque para empezar, Napoleón no era francés. Sí, como lo oyen, Napoleón no era francés. Para empezar, debemos entender que en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y muy buena parte del XIX no existía ningún país llamado Italia. En ese territorio, en realidad, había reinos, ducados, condados, principados, marquesados y un territorio que pertenecía al Papa y que se llamaban los Estados Pontificios. Napoleón Bonaparte en realidad se llamaba Napoléon Bonaparte y nació en Córcega, una isla que pertenecía a Génova. Sin embargo, la monarquía francesa se apoderó de esa isla y los ejércitos franceses la ocuparon militarmente.
Los padres de Napoleón eran el típico caso de una familia proveniente de la nobleza, es decir, de los señores feudales, que poco a poco habían venido a menos al venirse abajo el sistema de producción feudal y empezar a tomar auge el sistema capitalista. Es por eso que cuando al padre de Napoleón le ofrecieron la oportunidad de poder ser consejero en la corte del rey de Francia, aceptó de inmediato gustoso y se trasladó a Francia, llevando consigo a su esposa y a toda la familia. Y tanto la madre como el padre de Napoleón vieron una magnífica oportunidad para que su hijo mayor, José, y el siguiente, o sea, Napoleón, pudieran entrar a una academia militar, la Academia de Brienne-le-Château, donde estudiaban los hijos de los duques, condes, marqueses, franceses, es decir, que pudieran estudiar con el resto de la nobleza. Pero ahí empezaron los problemas, porque ni José ni Napoleón sabían hablar francés, solo sabían hablar italiano. Y cuando sus compañeros les preguntaban, ¿Comment tu t'appelles? ¿Comment tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? ¿Comment tu t'appelles? Napoleón. Napoleón. Y soltaban las carcajadas los niños, porque en francés sonaba como si dijera le pelle dans le nez, o sea, la paja en la nariz. Con lo cual, las burlas por la pronunciación siempre terminaban en que Napoleón agrediera a sus compañeros y terminaran a golpes. Por lo tanto, Napoleón terminó odiando todo lo que fueran duques, condes, marqueses, vaya, a toda la nobleza francesa y de paso también a la realeza. Y soñó con el día en que su familia volviera a tener poder y él pudiera gobernar a Francia. Y de pronto, la oportunidad llegó. Una nueva coalición de países se unieron para atacar a Francia. Y otra vez, Napoleón Bonaparte marchó al frente del ejército francés para combatirlos. Y esa campaña lo llevó a combatir hasta Egipto, donde se enfrentó a los ejércitos del Imperio Turco Otomano y del Reino Unido. Y hasta allá llegaron las noticias de que la Revolución Francesa había degenerado en el periodo del terror, de los jacobinos, de Robespierre y de la terrible miseria entre el pueblo francés. Napoleón regresó de improviso a Francia, dio un golpe de estado, tomó el poder en calidad de cónsul vitalicio y años después, en 1804, se coronó emperador de los franceses. Y aquí sí es necesario hacer una aclaración. Durante la segunda coalición, uno de los países que se unió fueron los Estados Pontificios, dirigidos por el Papa Pío VII, quienes atacaron a Francia. Napoleón los derrotó y tomó prisionero al Papa. Pero cuando se realizó la coronación, se suponía que era el Papa el que debía asistir y, por costumbre, cualquier rey o emperador o príncipe debía ser coronado por el poder de la Iglesia, es decir, por el Papa. ¿Qué hizo Napoleón? Invitó al Papa, pero para humillarlo se coronó a sí mismo. Pero Napoleón fue más lejos. Tenía una amante llamada Marie-Joseph Rose Thatcher de la Paguier. Generalmente la conocemos como Josefina. Esta mujer ya había sido casada
con un hombre que murió ejecutado en la guillotina. Tenía 2 hijos y no gozaba de muy buena reputación, pero Napoleón la coronó emperatriz de Francia, con lo cual demostraba que, al igual que ocurrió con Luis XVI, el poder no provenía de un origen divino, sino de los mismos hombres. Y de esta manera, él mostraba que era falso el concepto del designio divino. Con lo anterior, Francia se quedó con todo el territorio que eran los estados pontificios. También se anexó completo el reino de Nápoles y también invadió varios de los ducados que habían colaborado con el Papa Pío VII en la guerra contra Francia. Y además de ser emperador de Francia, Napoleón también se coronó rey de Roma. Fue entonces cuando Napoleón tomó la decisión de acabar con el principal enemigo de Francia, el Reino Unido. Decidió invadirla, pero como Francia no tenía una flota poderosa, se alió con España, con la promesa de que España sí recuperaría su antiguo poderío. Y entre la flota española y lo que tenía de flota Francia, intentaron atacar al Reino Unido de Gran Bretaña. Fue así como ocurrió la batalla de Trafalgar, una batalla naval en la cual el almirante Horatio Nelson, al frente de la flota del Reino Unido, destrozó por completo a las flotas española y francesa combinadas. Eso sí, esta victoria le costó la vida, pero Napoleón ya nunca intentó invadir al Reino Unido ni dominar los océanos. Por otra parte, tras la muerte del almirante Nelson, el general del Reino Unido Thomas Wellesley, duque de Wellington, considerado el mejor general del mundo, esperaría turno para ajustar cuentas con Napoleón Bonaparte. Tras de la derrota de Trafalgar, inmediatamente se formó una tercera coalición integrada por el Reino Unido, Rusia y Austria. En persona, el zar Alejandro I de Rusia y el rey Francisco I de Austria dirigieron a sus gigantescos ejércitos rumbo a Francia para invadirla y acabar de una vez por todas con Napoleón. Este se les enfrentó en la batalla de Ulm y los derrotó, y finalmente destrozó a los ejércitos de la tercera coalición en la brillante batalla de Austerlitz. Con lo anterior, Francia se expandió aún más, quitándole territorios a Austria que estaban bajo su control o bajo su influencia. De inmediato se formó una cuarta coalición para atacar y detener a Napoleón. Nuevamente los franceses marcharon guiados por su emperador a combatir al enemigo, a los cuales derrotaron en la batalla de Jena. Entraron a la ciudad de Berlín, continuaron y volvieron a derrotar a los ejércitos de la coalición en la batalla de Eylau y finalmente en la batalla de Friedland. Acabaron finalmente con la cuarta coalición. Francia se expandió aún más. ¿Dónde estaba el secreto de los triunfos de Napoleón? En primer lugar, en el apoyo de la floreciente burguesía francesa, cuya producción tenía que competir contra la producción de la burguesía del Reino Unido. Cada vez que Napoleón conquistaba un principado, un ducado, un condado o un marquesado, los vasallos al servicio de la nobleza quedaban en una situación de libre contratación, y esa libre contratación los hacía buscar empleos en las industrias que necesitaban más y más mano de obra. Además, cada conquista de Napoleón los proveía de territorios donde había materias primas, minas, bosques, campos, ríos, lagos, cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las campañas de guerra napoleónicas eran muy buen negocio para el capitalismo francés. ¿Qué otro secreto tenía Napoleón? Pues que en cada territorio que era invadido por sus tropas, él implementaba un conjunto de leyes elaboradas en Francia
que ahora se conocen como Código Napoleónico, por medio del cual se abolía el sistema de producción feudal, acabando con la servidumbre, con los privilegios para la nobleza, con el cobro indiscriminado de impuestos, con el sistema de castas, con los privilegios de la iglesia y las propiedades que ésta tenía y que no producía nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se sentaba las leyes necesarias para establecer el sistema de producción capitalista. Pero además, Napoleón contaba con excelentes militares que lo ayudaban en sus campañas. Generales como el mariscal Grouchy, el mariscal Bernadotte o el mariscal Ney, este último considerado el más valiente de los generales franceses. Y fue precisamente al mariscal Ney a quien Napoleón le encomendó la creación de una guardia de élite, un cuerpo del ejército que infundiera terror con su sola presencia en las batallas. Fue así que fue creada la Grande Armée, o Vieja Guardia. Sin embargo, el máximo enemigo de Francia, el Reino Unido, sigue intentando organizar coaliciones contra el gobierno de Napoleón, razón por la cual el emperador ordena un bloqueo, es decir, todos los territorios bajo su mando no deberán ni de comerciar con el Reino Unido ni de proporcionarle materias primas. Y lo mismo le exige a sus países aliados, como por ejemplo Portugal. Portugal desobedece y Napoleón decide invadirlo. Pero para invadir Portugal hay que cruzar España. Al principio cuenta con el apoyo de España, pero siguen entrando y entrando y entrando tropas francesas y finalmente pues invadimos España. Y Napoleón invade España. Captura al rey Carlos IV. Captura a su hijo, el príncipe Fernando VII. Carlos IV es obligado a dejar la corona. Fernando VII también. Y Napoleón coloca de rey de España a su hermano José. Este hecho es muy importante porque va a desencadenar la independencia de las colonias españolas, por ejemplo la de la Nueva España. Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. El rey Jorge III del Reino Unido y Francisco I de Austria deciden que es suficiente y forman una quinta coalición. Y Francisco I, con sus ejércitos austriacos, ataca con todo su poder a Francia y su odiado enemigo Napoleón Bonaparte. El emperador Napoleón y el mariscal Ney se ponen al frente del ejército francés y sobre todo de la Grande Armée. Y batalla tras batalla van acabando con los austriacos hasta que finalmente en la gran batalla de Wagram los derrotan por completo. Esta vez Francia se expandió hasta extenderse por la mayor parte de Europa. Pero Napoleón fue más allá. Como castigo para el rey Francisco I de Austria, lo hizo que le entregara a la princesa María Luisa, una de sus hijas, para que se convirtiera en la nueva esposa de Napoleón, ya que él se había separado de su primera esposa. Napoleón tuvo con la princesa María Luisa un hijo, al que terminaría nombrando rey de Roma. Pero el emperador Napoleón empezó a cometer varios errores. El primero, tras de la invasión de España y Portugal, dejó en el poder a su hermano José Bonaparte, inepto para el gobierno, y a quien le estalló
una guerra de independencia que no pudo sofocar. Lo que es más, el Reino Unido apoyó a España enviando al mejor general del mundo, Thomas Wellesley, el duque de Wellington, y con sus brillantes acciones y la valiente defensa que los españoles hicieron de su territorio, Portugal y España lograron su independencia de Francia. Un segundo error del emperador fue haberse enemistado con uno de sus principales generales, el mariscal Bernadotte, al cual humilló públicamente. El pueblo de Suecia, que admiraba al valeroso Bernadotte, le pidió que se convirtiera en su rey. Y fue así como Bernadotte llegó a ser rey de Suecia y con el paso del tiempo también fue rey de Noruega. Pero el más grande error de Napoleón ocurrió en junio de 1812, cuando, al notar que Rusia no obedecía la indicación de mantener el bloqueo en contra del Reino Unido, decidió invadir a este gigantesco país. Napoleón reunió el más grande ejército que jamás había comandado, 650,000 hombres. Sí, oyeron bien, 650,000 hombres, comandados por Napoleón, por el mariscal Ney y por otros grandes generales. Y con este monstruoso ejército, con la Gran Armée al frente, Napoleón avanzó por las llanuras de Rusia, seguro que en poco tiempo llegaría hasta Moscú, lo haría rendirse y capturaría al zar Alejandro I. Pero el zar, dirigiendo a su pueblo, fue haciendo una retirada táctica, es decir, evitaban enfrentarse a los ejércitos de Napoleón y lo que hacían era destruir cosechas, destruir graneros, llevarse a los animales, arrasar con los pueblos y seguirse retirando, de tal manera que cuando los ejércitos de Napoleón llegaban para abastecerse, no encontraban ni casas, ni comida, ni ningún tipo de víveres para sus soldados ni para los caballos. Así, poco a poco, el ejército de Napoleón fue padeciendo hambre. Siguieron avanzando y a pesar de librar batallas de poca importancia en las cuales los franceses ganaron, finalmente al llegar a Moscú, Napoleón pensaba que encontraría allí al zar Alejandro I y que se rendiría. No fue así. Lo que es más, súbitamente los habitantes de Moscú le prendieron fuego a la ciudad, de tal manera que Napoleón no tuvo lugar para que sus ejércitos se pudieran guarecer, ni comida, ni víveres, ni agua. Era el mes de noviembre y el crudo invierno llegaba, y los soldados de Napoleón no estaban preparados con ropa para esto, y así fue como se inició la retirada del ejército francés. Y una vez que se fueron retirando, ahora sí, los rusos, dirigidos por el zar Alejandro I, empezaron a atacar una y otra y otra y otra vez al ejército de Napoleón. Gracias a la valiente acción del general Ney, fue que Napoleón se logró salvar y regresar a París. Pero el desastre era total. De 650,000 hombres que habían partido a la campaña de Rusia, solamente 27,000 regresaron a sus hogares en Francia. 623,000 franceses y aliados murieron en esta campaña, uno de los desastres militares más impresionantes en la historia. De inmediato se integró una sexta coalición formada por el Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia, Suecia, Portugal y España, y con un ejército mayor al 500,000 de hombres, atacaron a Francia
dirigidos por dos grandes estrategas, el feroz mariscal Blücher del ejército prusiano y el mariscal Bernadotte, convertido ahora en el rey Carlos XIV Juan de Suecia. En un intento desesperado, Napoleón y el mariscal Ney reunieron a lo poco que había quedado de la Gran Armée e intentaron dar una batalla contra el invasor en Leipzig, pero todo fue inútil. El ejército francés fue derrotado y los distintos ejércitos invasores avanzaron rumbo a la capital, París. Napoleón está decidido a defender París hasta que caiga su último habitante, pero en esta ocasión no lo va a apoyar ni el mariscal Ney, ni el mariscal Grouchy, ni ninguno de sus otros generales. Dirigidos por Ney, entran al salón principal de palacio y le piden a Napoleón que renuncie al trono. Ney y los demás mariscales quieren evitar así una espantosa masacre entre el pueblo de París. Finalmente, Napoleón acepta, abdica al trono, es tomado preso por los ejércitos enemigos y lo envían prisionero a una isla que está en el mar Mediterráneo, la isla de Elba. Las fronteras entre los países de Europa vuelven a ser como eran antes de las campañas militares de Napoleón. Un hermano de Luis XVI, quien había muerto ejecutado en la guillotina, ascendió al trono de Francia con el título de Luis XVIII y continuó con el mismo sistema que su hermano: fiestas, palacios, lujos, derroches y dispendio total del erario público. El pueblo de Francia lo apodó el Rey Gordo. El pueblo de Francia volvía a estar en la miseria. La burguesía de Francia necesitaba reactivar su sistema económico de producción. El pueblo francés era humillado por las demás naciones. Febrero de 1815, una noticia recorre Europa. Napoleón ha escapado de la isla de Elba y se dirige rumbo a Francia. De inmediato, el rey de Francia, Luis XVIII, le da la orden al mariscal Ney que tome al ejército francés y avance para acabar con Napoleón. Se forma una séptima coalición de países, los cuales se integran para acabar con esta nueva amenaza. En Prusia, el general Blücher se prepara con sus ejércitos para avanzar sobre Francia. Y en el Reino Unido, el mejor general del mundo, Thomas Wellesley, duque de Wellington, y otro gran general, Picton, reúnen sus fuerzas para avanzar también contra Francia. Y no voy a ser yo quien te va a contar el final de esta apasionante historia. Vas a tener que ser tú misma o tú mismo quienes van a tener que ver una película en YouTube. Es una película fabulosa, la puedes ver en familia. Con esto vas a realizar algo que es la base del estudio de nuestro pasado: la investigación. Con esto entrarás al apasionante mundo del estudio de la historia. Estuvo con ustedes el profesor Vicente Monterperales, aquí en el rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.